¿De verdad crees que quien grita más es quien vence? ¿Que quien se impone con fuerza bruta es de hecho quien controla el juego? La realidad es más silenciosa y más perversa. El dominio verdadero nunca alza la voz, observa, mide, se pone máscaras que los demás ni siquiera perciben. Mientras tú te agotas intentando ser auténtico, el mundo premia a quien actúa, porque sí, la sociedad es una gran escenificación, y quien lo entiende primero sufre menos y gana más. La verdad cruda es esta. Personas no se sienten atraídas por la esencia, sino por la ilusión de lo que quisieran que fueras. No se conectan con tu dolor real, sino con la interpretación que les ofreces. En este teatro invisible, el débil es quien se muestra, y el fuerte es quien sabe ocultar incluso su propia fuerza. La verdad nunca es bienvenida, y quien se atreve a decirla paga un precio. Desde pequeño te enseñaron que la sinceridad es virtud, pero omitieron la advertencia. La autenticidad cobra intereses altos. Muestra quién eres de verdad, y serás descartado. Muestra control, frialdad, habilidad social disfrazada de empatía, y serás promovido. No hablamos de maldad, hablamos de supervivencia. Nietzsche ya decía que todo hombre necesita máscaras, y Maquiavelo completaría: quien no domina el arte de la apariencia se vuelve esclavo de la apariencia ajena. Así funciona el juego silencioso de las relaciones humanas. No necesitas ser cruel, solo estratégico. Al final, no vence el mejor, sino quien sabe esconderse cuando hace falta y encantar cuando conviene. Esta es la regla que nadie te contó, pero que todos en secreto obedecen. Hay algo profundamente solitario en percibir todo esto, como si el mundo de repente revelara su estructura falsa y tú quedaras atrapado en un escenario donde nadie más sabe que está actuando. Ese despertar psicológico no te otorga poder inmediato. Al contrario, primero desestructura, porque empiezas a notar quién fuiste y quién los otros fingen no ser. Ahí nace el verdadero control, no en dominar a los demás, sino en dominar el propio impulso de gritar, de justificarse, de demostrarse. Quien entiende el juego deja de pedir aceptación, calcula, observa, espera, y en esa espera construye una presencia que no necesita anunciarse, porque la fuerza real nunca se exhibe, simplemente se impone, invisiblemente, silenciosamente, como una sombra que sin hacer ruido cambia el clima de toda la sala. El instinto de mostrar quién eres es el mayor saboteador de tu poder. El mundo no valora la transparencia, la explota. Lo que se revela, se usa. Lo que se oculta, se teme. Por eso hay más fuerza en una expresión neutra que en un discurso inflamado. Hay más autoridad en un silencio estratégico que en una defensa desesperada. Lo que realmente eres importa mucho menos que lo que los otros creen que eres. Ese es el punto clave que separa a los ingenuos de los peligrosos. Los ingenuos quieren ser comprendidos. Los peligrosos quieren ser leídos de forma errónea, a propósito. Porque cuando el otro se equivoca al interpretarte, se expone. Y entonces, amigo mío, dominas todo el tablero. No porque seas fuerte, sino porque supiste fingir que no lo eras. La mentira mejor contada de nuestra generación es que ser tú mismo es el camino para ser aceptado. Repitieron tanto esa frase que se volvió un mantra sin sentido, y nadie notó la trampa detrás. Cuando decides ser genuino en un ambiente que premia las máscaras, te vuelves blanco. La mayoría no está preparada para lidiar con verdades, ni las propias ni las ajenas. Prefieren versiones editadas, recortes de personalidad, etiquetas fáciles de digerir. Cuanto más complejo seas, más amenazante resultas, y cuanto más verdadero, más desechable. El sistema social se basa en la conveniencia emocional, no en la autenticidad. No te rechazaron por ser diferente, te rechazaron por ser demasiado claro en un mundo que vive de sombras. La autenticidad se volvió producto, y como todo producto, solo funciona si gusta. El mundo te animó a expresarte, pero con una condición silenciosa, siempre que tu expresión no confronte a nadie. Por eso aprendiste a suavizar tus opiniones, recalibrar tu personalidad y fingir seguridad mientras te hundías por dentro. El resultado: una generación emocionalmente exhausta. No por débil, sino por intentar ser real en un sistema que recompensa al personaje. Las redes lo reforzaron. No gana quien es honesto, sino quien sabe representar el dolor con estética, la felicidad con filtros y la opinión con miedo al cancelamiento. El mundo no quiere que seas tú, quiere que seas lo que tolera. Y cuanto antes lo entiendas,
Antes dejas de sentirte equivocado por no encajar. Quizá ahora recuerdes las veces que intentaste ser honesto y fuiste castigado. Aquella conversación donde abriste tu corazón y semanas después usaron tus palabras contra ti. Esa entrevista en la que quisieron conocerte mejor, pero descartaron tu currículo por ser demasiado auténtico. Esa relación donde mostraste debilidades y la persona las usó como excusa para abandonarte. Nada fue coincidencia. Fue el sistema operando tal como lo diseñaron. Eliminar lo imprevisible y premiar lo previsible. Por eso muchos, tras despertar, se resguardan. No por cobardía, sino por inteligencia. Porque una vez que ves el juego, no puedes jugar igual que antes. Si esta verdad te confrontó, comenta. Estuve ciego todo este tiempo. Y compártela con quien aún duerme. Esa simple acción puede despertar a alguien o destruir la ilusión que lo mantiene prisionero. Aceptar esta verdad duele. Implica reconocer que gran parte de lo que fuiste no eras tú, sino un intento desesperado de agradar, de pertenecer, de sobrevivir emocionalmente en un ambiente que nunca te aceptó de verdad. Pero nace un tipo especial de libertad justo ahí, cuando dejas de querer ser comprendido y empiezas a construir tu propia lógica interna. Entiendes que ya no se trata de ser aceptado, sino de no ser manipulado. Ya no se trata de gritar tu verdad, sino de elegir el silencio estratégico. Y sobre todo ya no se trata de encajar, sino de volverte lo bastante invisible para observar y lo bastante presente para impactar. Es aquí donde empiezas a construir una nueva fuerza, aquella que nadie ve venir. ¿Cómo usan esto los antiguos estrategas? Existen dos tipos de fuerza, la que los demás ven y la que los demás sienten. La primera es ruidosa, teatral, hambrienta de reconocimiento. La segunda es silenciosa, afilada, fría e infinitamente más peligrosa. Maquiavelo decía, es mejor ser temido que amado si no se puede ser ambas cosas. Pero el temor del que hablaba no nace de la brutalidad, sino de la imprevisibilidad. El enemigo más letal no es el más fuerte, es el que no puedes leer. El poder real no está en mostrarse, sino en decidir cuándo revelarse y qué ocultar. Porque la información es control, y cuanto menos sepan de ti, más fácil es manipularlos. Por eso los estrategas silenciosos siempre vencen. No compiten, no anuncian. Dejan que los demás se desgasten intentando entenderlos. Al final recogen lo que los ingenuos dejaron caer. La ambigüedad es el arma más subestimada del poder silencioso. Personas previsibles son fáciles de controlar. Personas ambiguas incomodan porque desorganizan la lectura emocional del entorno. Dominar el silencio, las pausas, las reacciones contenidas, obliga al otro a proyectar. Y cuando alguien proyecta, se expone. Sun Tzu enseñaba, parece débil cuando seas fuerte, y fuerte cuando seas débil. En la vida diaria significa mostrar solo fragmentos calculados que confundan más de lo que aclaran. Cuando todos crean que te entendieron, cambias la ruta, no por inestabilidad, sino por estrategia. Cada expectativa frustrada es una oportunidad para moverte mientras el otro titubea. Eso es control sin tocar a nadie físicamente. Fingir no es traicionarte. Fingir en el mundo real es preservar tu energía psíquica frente a un sistema que intenta quebrarte emocionalmente a diario. Nietzsche escribió, quien tiene un porqué soporta cualquier cómo, pero también sabía que muchas veces el cómo requiere máscaras, no por vanidad sino por protección. El fingimiento estratégico es un escudo. No niega tu esencia, impide que la usen contra ti. El auténtico fingidor no es manipulador, es superviviente. Percibió que el mundo social es un campo minado y que andar desarmado es una invitación a la destrucción. Fingir calma cuando ardes, por dentro. Fingir debilidad mientras construyes. Fingir ignorancia mientras estudias en silencio. No es falsedad, es autodominio. Y precisamente eso vuelve a alguien peligroso. Cuanto más te conoces, menos necesitas exponerte. El autoconocimiento verdadero no grita. Observa, elige, finge con conciencia. Fingir es un acto de guerra pasiva. Dejas que los otros crean lo más conveniente para ellos mientras actúas en las grietas de su expectativa. No necesitas convencer a nadie. Basta con que te subestimen hasta el momento exacto. Entonces los sorprendes sin aviso. El poder silencioso es eso. No impresionar,
sino impactar cuando nadie lo espera. Mientras los vanidosos corren tras validación, el estratega espera. Invisible, silencioso, letal. El dominio empieza cuando dejas de buscar reconocimiento. En ese instante dejas de seguir el juego y controlas el tablero. Vence primero dentro de ti. Puedes engañar al mundo entero, pero si sigues esclavo de tu impulso, sigues encadenado. Fingir ante otros es estrategia. Fingir ante ti mismo es ruina. Aquí cae la mayoría. Cree que el control está fuera, cuando siempre ha estado dentro. Tu ira mal gestionada es palanca para otros. Tu carencia es código abierto para manipuladores. Tu necesidad de aceptación es señal de debilidad que atrae depredadores disfrazados de aliados. El mundo prueba tus gatillos a cada momento, no para destruirte, sino para medirte. Quien no se domina, siempre será dominado. Por eso el poder verdadero empieza al sentarte en tu caos interno sin ceder, sentir todo y no reaccionar. La mente que no necesita defenderse se vuelve invencible, porque la defensa solo es necesaria donde aún hay inseguridad. Nadie te destruye hasta que descubre que te afecta, y lo que te afecta solo se revela cuando reaccionas. Cada justificación, desahogo excesivo, demostración emotiva fuera de contexto, es oro para quien observa en silencio. El dominio interno es no entregar mapas emocionales, sonreír cuando quieres explotar, callar cuando podrías vencer con argumentos, desaparecer cuando esperan que pruebes algo. El mundo es cruel con quien muestra sus cartas demasiado pronto, pero quien guarda, analiza y deja hablar primero. Juega ajedrez mientras otros juegan dominó. El silencio no es ausencia de acción, es almacenamiento de fuerza. Quien aprende a guardarla se vuelve amenaza incluso estando quieto. La mente que no dominas será dominada. El silencio que evitas será usado contra ti. El mundo no necesita atacarte si tú mismo entregas las armas. Por eso los verdaderos estrategas entrenan la ausencia de reacción. El juego más peligroso sucede entre las palabras. La debilidad no habita en el dolor, sino en su exposición. El dolor que nadie ve es poder acumulado. La furia que nadie percibe es munición reservada. La emoción que nadie identifica es terreno fértil para el dominio. Si esto te hizo pensar, dale me gusta ahora y compártelo con quien deba despertar de la ilusión. Quizás salves el futuro de alguien. Comenta, ahora veo el mundo como es, porque una vez que ves, fingir que no viste es el mayor autoengaño. El silencio te limpia. El silencio no te debilita, te depura, vacía urgencias inútiles, borra rastros de ansiedad y cierra puertas que nunca debieron abrirse. Cuando dominas la mente, dominas el tiempo. Para quien observa, los segundos se expanden. Para quien reacciona, estallan. Cada impulso controlado es una batalla ganada contra tu yo antiguo, el que aún quería convencer a los demás de algo. Ahora ya no intentas convencer, simplemente construyes, en silencio, en sombra, con dominio absoluto sobre lo que sientes, piensas y proyectas. Cuando ese poder se consolida, ya no hace falta gritar, justificarse ni explicarse. Quien entiende, reconoce. Quien no entiende, sigue actuando en la obra. ¿Y tú? Tú ya saliste de la función. Ahora observas y decides si entras en escena o derribas todo el escenario. El mayor error de quien sufre es creer que el mundo cambiará cuando él sea lo bastante bueno. La verdad es más cruda. El mundo cambia cuando dejas de buscar su validación. La libertad empieza al renunciar a explicar tu dolor. Cuando entiendes que nadie vendrá a salvarte y que eso no es motivo de desesperación, sino de fortaleza. La soledad no es el final, es el inicio de la soberanía, porque en ella encuentras la única compañía inquebrantable, tu conciencia despierta. Nietzsche decía que el hombre libre vive más allá de la aprobación. Sun Tzu enseñaba que la guerra se gana primero por dentro. Combina ambas ideas y tendrás el esqueleto de la fuerza silenciosa que nadie puede arrebatarte. ¿Eres tú o tu reflejo condicionado? ¿Qué tal si tu personalidad es solo un mecanismo de defensa sofisticado? ¿Qué tal si eso que llamas yo es lo que quedó tras adaptaciones, traiciones emocionales y autocensuras? Piensa, ¿cuántas decisiones fueron realmente tuyas? ¿Cuántos sueños son ecos de expectativas ajenas?
cuántos comportamientos son solo maneras de evitar dolor y no de buscar verdad? El despertar psicológico no trata de volverte mejor. Trata de demoler lo impuesto capa tras capa hasta que quede solo lo que permanece cuando todo falla. Lo que aún vive en ti cuando la máscara cae, eso determina tu poder real. Y tal vez, solo tal vez, sea exactamente lo que escondes de todos, lo que realmente te define. La última pregunta. ¿Puedes vivir con la verdad desnuda o aún necesitas el teatro para sentirte real?